Bienvenidos, ya estamos, después de haber conocido todas las informaciones que este día están en los medios, vamos a completar entregando opinión pública a través de este espacio de opiniones, comentarios sobre el libro escrito por Giovanni Galeas, periodista y escritor, la publicación del libro Informe de una matanza, grandeza y miserias de una guerrilla. Él es nuestro invitado esta mañana. Agradecemos su sintonía también a este espacio a través de las radios de Ágape, que desde ya se sintonizan para transmitirlo en simultáneo. Giovanni, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa. Un gusto que estés con nosotros y podamos comentar este libro, este informe periodístico, como lo llaman ustedes, Verne Ayala y tú, que son los escritores de esta recopilación de hechos que quizás muestran un lado mucho más oscuro de la guerra y que no conocimos o que no se dio a conocer a luz pública. Este informe sobre las matanzas al interior de las FPL, como lo retrata este informe, por consideraciones de traición, de infiltración de parte del enemigo en las filas de la guerrilla. Es un libro, creo yo, que está dando mucho de qué hablar. ¿Cuál es realmente este libro? Porque muchos también critican el hecho de que en este momento se saque a luz pública estos datos. Sí, bueno, en cuanto al momento, si quieres de eso, en un segundo momento te respondo, porque bueno, tú decías el lado oscuro, y es normal, en una guerra siempre hay un lado oscuro, eso es ley de vida, ¿no? Esta es lógica histórica, siempre hay un lado oscuro que es más o menos cómodo tocar, ¿verdad? Porque en la violencia hay normalmente excesos. Los técnicos militares llaman a eso daños colaterales, ¿no? Siempre hay excesos, es imposible que no haya porque es pólvora, porque es fuego, pues, y porque el negocio central en la guerra es matar, ¿verdad? De eso se trata, de una zona muy oscura en la guerra salvadoreña, pero quiero decir algo. En la guerra salvadoreña, desde los 70s, cuando empiezan las guerrillas en el país, uno de los primeros hechos y que provoca un escándalo en la izquierda, no solo salvadoreña, sino latinoamericana, es la muerte de Roque Dalton, en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo, la organización en la cual yo milité. Y a Roque se le mata acusándolo de traición, acusándolo de ser un agente infiltrado del enemigo en la organización. Esto es en 1975. Allá en 1980 tiene lugar un hecho terrible, eso es en el RP, en 1980 tiene lugar un hecho terrible, que es un avionazo, una caída de un avión en el que una avioneta en la que va un comandante, ¿verdad?, miembro de la Comandancia General, en aquel momento se llamaba Dirección Revolucionaria Unificada del FMLN, que era Ernesto Jovel, de la Resistencia Nacional. El hecho no se explicó nunca, ¿no? Y muchos pensamos que no fue una muerte inocente, ¿verdad? Muchos. Y a este comandante no se le recuerda nunca. Él fue el máximo dirigente de la Resistencia Nacional y uno de los máximos dirigentes y fundadores del FMLN. Pero no hay canciones, himnos, fotografías de él, nada. Se cayó en un avión en aguas panameñas, saliendo de Managua, viniendo de La Habana, y no se supo más nunca de él. Eso fue en la RN en el 80. En 1983, según la versión oficial de las FPL, contada innumerablemente en comunicados y en libros, el comandante Cayetano Carpio, fundador de su organización, una señora ya de bastante edad, y se ejecutó el asesinato por medio de más de 80 puñaladas. La señora estaba acostada en una cama, cosa más salvaje que es difícil imaginar, ¿no? Por un comando especializado, especial de la FPL. Eso fue lo que sucedió, que Cayetano Carpio, comandante marcial, ordenó ese asesinato. Fueron 80 puñaladas, una señora que estaba en su cama dormida. Eso fue en el 83. Y este otro hecho se da entre 1986 y 1991, fecha en la que fusilan al que se le adjudicó toda la responsabilidad, ¿verdad?, que es el comandante Mayo Cibrián. Esta es una secuencia que te dice que no se trata de, en principio, extraña, ¿verdad? Esto ¿Era algo recurrente o algo persistente dentro de la organización guerrillera el ajusticiamiento de traidores? es una ley de guerra, el que deserta o el que traiciona en las filas guerrilleras tiene pena de muerte, ¿no? Cuando es paranoia el asunto, pues el problema es cuando todo el mundo es infiltrado y matas a todo el mundo. Este es el problema.
Lo que quería decirte es que yo he escrito como periodista, ¿verdad? He escrito de todos estos casos que te he mencionado, reportajes grandes, entregas grandes, en diversos medios, sobre todo en la prensa gráfica y en mi propio periódico digital Centroamérica 21. De todos estos cuestiones he escrito y he logrado tener alguna información importante, revelar algunos detalles desconocidos sobre estos hechos, incluyendo el caso Dalton, ¿verdad? Centrándonos en lo Okay. que ustedes han llamado los hechos de la zona paracentral. Okay. Algunos dicen que esto existió, o sea, no lo desconocen, pero dicen que no son en las magnitudes en las cuales lo ha retratado este informe. Hay una situación sobre esto y es, no se me olvida que me preguntó sobre el por qué en este momento, pero Sí, en esta yo también lo he dejado pendiente. En esta pregunta en particular, es que nunca se negó el hecho. El hecho se conoció dentro de la izquierda, dentro de las filas revolucionarias, trascendió un poco más, tanto así que las FPL en 1991 deciden el fusilamiento de uno de sus máximos dirigentes, miembro de comisión política, fundador de la FPL, que es el comandante Mayo Cibrián, responsabilizándolo de esos hechos. Si la FPL fusiló a Mayo Cibrián por esos hechos, es decir, los hechos existieron, pues, eso es una admisión de que los hechos existieron, decir que no hubo tales matanzas, bueno, ¿verdad? Y ¿Cuántos testimonios se han recopilado para hacer este informe? ¿O existen cuántos testimonios que respaldan que todos estos hechos sucedieron? En el libro tenemos más de 14 testimonios de testigos claves, ¿verdad? Es decir, protagonistas directos, gente que vio, gente que estuvo y gente que tuvo acceso a información privilegiada al interior de las FPL. Todos nuestros testigos son viejos militantes de las FPL, ¿verdad? Y me gusta aclarar que son militantes y todos se integran a las FPL desde el 72, 75, 78, no es gente que iba pasando por el campamento. Pero también es importante decir que no todos los muertos son guerrilleros, como se empieza a decir. No, hay muertos civiles y muertos guerrilleros, muertos de la población civil, ¿verdad? De la periferia de los frentes y del interior de los frentes, y parte de la estructura militar. Es decir, sí hay asesinados civiles. Y estamos hablando de más de 1000 en el libro, porque eso es lo que nos dicen los testigos en la zona. Es falso decir, lo que pasa es que Giovanni dice, lo que pasa es que Verne dice, o lo que pasa es que Giovanni y Verne dicen esto. Es que nosotros somos apenas intermediarios de las voces de esos testigos, de esos testimonios recogidos allá en la zona. Allí están acreditados quiénes son estos testigos, los cargos que ocuparon, ¿verdad? Respetables dentro de la estructura de las FPL. Es decir, no es que Giovanni dice, no, eso no. ¿Cómo estos hechos se pudieron dar dentro de una guerrilla o dentro de estas organizaciones revolucionarias que dentro de sus banderas está la justicia? Y en este caso eran hechos porque leyendo el libro uno se da cuenta que es algo que sucede recurrentemente en un periodo largo de tiempo. Es decir, no es que sucede en un día, sino son años sucediendo y que nadie haya intervenido o nadie haya tomado acciones para detener a Mayo Cibrián.